Sí, está bien. Entonces, en esta ley, la contabilidad y los impuestos van de la mano. O sea, no hago contabilidad, como que me quedaría corto. Yo como contador debiera de por lo menos saber qué se hace en la parte fiscal. ¿Por qué? Porque finalmente en un futuro, pues quizá me vaya como contador general, me ponga mi oficina, mi despacho, entonces voy amarrando o voy correlacionando la contabilidad que hago en mi trabajo con cuestiones fiscales, ¿no? Que finalmente la parte fiscal también es importante. Para ello, me voy a la ley del impuesto sobre la renta, en esta Fiscoagenda, y me voy a la ley del ISR. Y el régimen de consolidación fiscal es exclusivo de las personas morales, como la consolidación contable. Es igual, yo no, técnicamente la NIF 8 me habla de entidades, o sea, no me habla como que, oye, la persona física puede consolidar con, es decir, los esposos, el esposo tiene una escuela y la esposa tiene una cafetería. Vamos a consolidar sus estados financieros. Técnicamente, ¿sabes qué podría ser? Combinarlos. Eso sí es lo que te decía, de que combinar es juntar todos, ahí junto todo, cancelo operaciones intercompañías, o sea, los esposos, pero no hay una especie de holding. Fíjate, ahí en una persona física sí podría combinar, pero la NIF nunca me habla de personas físicas, no me habla de como de entidad, de empresas, me da a entender, porque debe de haber de alguna manera participación, ¿no? Bueno, que te soy honesto, yo como personas físicas, yo sí podría, yo sí creo que podrías combinarlos. Pero bueno, hablando de consolidación fiscal, estoy en la sección de personas morales y hace años se llamaba consolidación, por ahí del 2000 hasta el 2013, yo creo, 2014 así se llamaba. A partir de hace 6 años le cambian el nombre y le llaman así. Está en el capítulo 6. La ley del ISR, yo creo que ya has tomado clases de impuestos sobre la renta, ¿no? Supongo. Sí, sí. Ok. En la ley del impuesto sobre la renta se divide por títulos, ¿no? Título 1, 2 y así sucesivamente, varios títulos. En el título 2 de las personas morales está todo el cálculo, por así decirlo, ¿no? Los ingresos, las deducciones, la base gravable, el costo de ventas, el ajuste por inflación. Y técnicamente a todas las empresas les aplican estas, ¿no? Obviamente que paguen ISR, ¿no? Entonces, el régimen opcional, los que consolidan fiscalmente, también les aplican todo esto, es decir, cada empresa individual tiene que aplicar los ingresos, la sección, el capítulo de deducciones, la sección de inversiones, todos, o sea, todos de manera individual, pero hay los que quieran consolidar están en fiscalmente, tienen que estar en este régimen y le cambiaron el nombre a opcional. Cuando veas esto, capítulo del régimen opcional para grupos de sociedades, significa en términos coloquiales, ahora sí podría decir coloquial, consolidación fiscal, estamos consolidando fiscalmente. Entonces, están en el del 59 al 71. ¿Qué significa consolidar fiscalmente? Ok, me voy a pasar, antes de pasar a la parte fiscal, me voy a ir a la parte del Excel para explicarlo de una manera no técnica, sino de una manera numérica. Yo cuando consolido, imagínate que eres el contralor de un grupo empresarial. Vas a consolidar estados financieros, que es lo que hicimos con FAW y con Honda, ¿no? No estoy diciendo que no voy a seguirle con la contabilidad, no. Simplemente es para que tengas ya toda la película completa y para que tengas un espectro más allá de la simple contabilidad de sociedades de consolidación. Entonces, yo cuando consolido contablemente, de este lado voy a poner consolidación financiera. Yo lo que consolido, pues obviamente son activos, pasivos, el capital contable y toda la parte de resultados. Eso es lo que yo consolido financieramente.
Pero yo cuando consolido fiscalmente, consolidación fiscal, yo no consolido esto, o sea, yo no consolido activos, pasivos, capital y resultados. Yo no consolido eso. Es más, te digo algo, a nivel fiscal, pues ni siquiera es necesario tener esta consolidación financiera, no la necesito. ¿Qué necesito Profe, yo? Mandé. la pantalla está en el Excel porque no me deja verla. Sí, estoy en el Excel. ¿No te deja verla? No. A ver, déjala, la quito, ya la quité, la voy Ujú. la voy a poner de nuevo. Ya la puse de nuevo. Ahora sí ya. Ahora sí ¿Sí? ya. Sí. Ah, ok. Este, en grupos de sociedades, generalmente, de hecho, genera, no sé si esté bien dicho generalmente, fíjate, pero bueno. Por ejemplo, lo que sí puedo hablarte por conocimiento de causa es que FEMSA, empresas como FEMSA y empresas como Mave, empresas como Walmart, porque sí lo sé, o sea, esto sí lo sé que lo hacen, ya sea de oídas o porque de alguna manera me tocó verlo. Estas empresas consolidan a nivel financiero y consolidan a nivel fiscal. Es decir, este es un concepto, es un primer concepto. Aquí voy a ponerle eh, régimen opcional, régimen opcional de grupo de sociedades. Bueno, entonces estas empresas, aparte de hacer sus consolidaciones financieras, aparte, van al SAT y solicitan autorización para consolidar fiscalmente, es decir, hacen los dos. Hay empresas que no necesariamente solamente deciden, bueno, es obligatorio, cuando es un grupo de sociedades a través de la NIF, es obligatorio hacer estados financieros consolidados. No es que si quieres o no, tienes que hacerlos, es forzoso. A través de la NIF, esto es a través de la NIF. Es como decir, oye, necesitas aplicar el D4, ¿no? El de ISR diferido. O necesitas aplicar el D3, ¿no? El de beneficios a empleados. O sea, es a fuerza. Y hay algunas empresas que dicen, no, yo la verdad yo no aplico eso porque la verdad no soy tan grande. Pero la NIF obliga a todos los que tengan empleados y obviamente a todas las entidades que causen impuestos a través de estas dos NIF, ¿no? Entonces, esto es obligatorio a través de la NIF. Luego estas empresas se voltean con el SAT y le dicen, oye, yo quiero consolidar fiscalmente y pagarte los impuestos a nivel consolidando mis resultados fiscales. Entonces aquí yo consolido resultados fiscales, es decir, bases grabables, es decir, lo que le llamamos utilidades fiscales. Le voy a poner utilidades, Ujú. ahorita me voy a la ley. Lo que quiero hacer es hacerlo no de manera ahorita muy real, sino para darme a entender. Hay unas empresas del grupo que van a tener utilidades fiscales y hay unas empresas que van a tener pérdidas fiscales, algunas. Y el grupo puede tener pérdidas a nivel grupo, pérdida fiscal consolidada, ¿no? Puede tenerlo. Entonces, yo aquí determino una base gravable consolidada. Es decir, si por ejemplo son 120 empresas de FEMSA, pues quizá 80 tenga utilidades y 40 tenga pérdidas. Lo que hace la consolidación fiscal es netearlos casi y determinar una base gravable y en consolidación yo pago, me beneficio de esas pérdidas, tomo ese beneficio y pago el impuesto disminuyendo esas pérdidas de todo el grupo. Pero no es así de fácil, no es así de, vamos a agarrar las utilidades menos las pérdidas y vámonos. No.
es un poquito complejo. Entonces, voy a tocar la consolidación fiscal de una manera no tan compleja. Voy a agarrarlo como algo sencillo. Es más, hasta me voy a saltar algunos conceptos, porque la consolidación fiscal, de hecho, debería haber una materia solita, ¿no? Así de que hay una materia de, como una especie eh, de esas materias optativas, que no sé si existan en la universidad. Quizá haya una que diga optativa y que diga consolidación fiscal, optativa, planeación fiscal, optativa, no sé, refipres, ¿no? Optativa, así, debería haber optativas, hablando nada más de un tema. Esta debería de ser una optativa a nivel salida de la carrera. ¿Por qué? Porque quizá quieras ser fiscalista, ¿no? Y dices, no, pues esa para mí sí la quiero tomar. Bueno, la voy a tratar de comprimir. ¿Para qué? Para irme con todo el hilaje de todos los grupos. Entonces, el contador financiero, así te lo digo, no hace, nunca, nunca hará consolidación fiscal. De por sí, hacer una consolidación financiera es muy compleja y muy elaborada. No se puede meter a hacer la fiscal. Debe de haber alguien haciendo la fiscal, entonces vamos a hacer nosotros ahora la parte fiscal. Haciendo esa aclaración, yo no necesito la parte financiera en la parte fiscal. ¿Qué necesito en la fiscal? Dejo esos nombres porque créeme, esas empresas sí hacen eso, sí hacen consolidación fiscal. Entonces voy a borrar esto. Nada más esto lo estructuré nada más para darme a entender. Nada más para eso. Luego entonces, me voy ahora a la, ¿cómo se llama? A la ley del impuesto sobre la renta. Es más, antes de irme para allá, eh, de consolidación fiscal le voy a cambiar el nombre correcto, nada más quise ponerlo como introducción, como un tema introductorio. Ese es el trasfondo, es una consolidación para efectos fiscales. Hoy por hoy se llama régimen opcional, es decir, si quieres, bueno, si quieren, pues está ahí arriba, régimen opcional de sociedades. Es si quieren las empresas, ¿no? Si quieres, si no, no es obligatorio. Estas empresas dicen, yo sí me voy por la consolidación fiscal porque quiero disminuir pérdidas de mi propio grupo. Bueno, me voy a la ley del impuesto sobre la renta porque necesito ver algunas aclaraciones y algunos conceptos, algo teórico, por eso te comentaba, necesito teórico y verlo la parte práctica. Entonces voy a quitar el Excel y me voy a ir al PDF. En el PDF, aquí estoy en el capítulo 6. Espero que ya se vea ahí en tu computador, en tu máquina. Como que se está cargando. Ahí Ah, está, ya lo veo. ok. Entonces aquí me dice, ¿no? Este es el régimen, dice el régimen opcional. Antes de leer todo esto, antes de leerlo, necesito entender primero quiénes pueden consolidar. No es así de que, cualquiera no. Primero, ¿quiénes? Yo primero vería eso. ¿Quiénes pueden consolidar para efectos fiscales? Vamos a ver quiénes. Prácticamente, todos pueden consolidar. Todos pueden estar en el régimen, pueden ser, fíjate, bueno, antes de eso es que en mis tiempos se llamaban controladora y controlada, entonces era igual el concepto en contabilidad que en el concepto fiscal. Ahora le llaman integradora e integradas. Y para no hacer el cuento tan largo, integradora, para efectos contables, es como decir controladora. Integradora es la controladora. Entonces, eso es lo primero. A nivel fiscal, integradora igual a controladora. Integradas son las subsidiarias.
¿sale? Entonces, aquí me dice quiénes no. Todo lo que esté afuera de aquí sí pueden todos los demás, pero ellos no. ¿Y quiénes no? Oye, pues las que están en el título 3 de esta ley, ¿cuáles son esas del título 3? Pues le llaman los no contribuyentes, es decir, una iglesia no puede consolidar, un teletón no puede consolidar porque es una donataria, no puede consolidar un partido político, es decir, el título 3 son los que le llamamos ¿cómo le llamamos? No causantes de ISR, o sea, no están obligados, como una sociedad civil que se dedique a ayudar a niños, ¿no? Y son tiene que ser donataria, obviamente. Un partido político, el mismo gobierno, no puede consolidar. Entonces, todos ellos, todos los que no tributan o no pagan impuestos, ISR, perdóname, no pagan ISR, no pueden consolidar. No tendría sentido. O sea, como para qué consolidar, por ejemplo, hay 4 teletones, 4 empresas de teletones y hay que consolidar fiscalmente. Pues si no pagas ISR, ¿como para qué? O iglesias, ¿no? Imagínate el dueño de la iglesia 1, no sé cómo funcionan las iglesias, pero vamos a consolidar las iglesias. No, no puede consolidar. O sea, ¿como para qué? Si la consolidación es para efectos de pago de impuestos. Bueno, dice las que en términos del tercer párrafo del artículo 7 de la presente ley componen el sistema financiero. Traducción. Todo lo que llames bancos, arrendadoras financieras, casas de cambio, todos los que están en la casa de bolsa, todo lo que tenga que ver con sector bancario, financiero, perdón, sistema financiero, las aseguradoras, esas grandes aseguradoras no pueden consolidar fiscalmente. Si hay un grupo, por ejemplo, imagínate Santander. Santander Segurito tiene su empresa de seguros, tiene su banco, obviamente, tiene su empresa de nómina, tiene su empresa debe tener su empresa solita de arrendamiento, o sea, debe tener varias empresas Santander. ¿Qué les dice el SAT? Le dice, no, 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 no. Todo el sector financiero no me consolidan. Cada quien paga sus impuestos y si hay una empresa que pierde dentro del grupo, no, aquí no, en el tema del sistema financiero, no. ¿Quiénes no tampoco? Las residentes en el extranjero. Es decir, oye, hago transacciones en México a través de un establecimiento permanente, pero soy un residente en el extranjero, es decir, estoy en Estados Unidos, hago operaciones de tal manera que creo un establecimiento permanente, ¿puedo consolidarlo? Y hago varios establecimientos permanentes. La respuesta es no, todos los residentes en el extranjero no pueden consolidar. Es decir, eh, un extranjero puede hacer operaciones aquí sin hacer una empresa. Es decir, por ejemplo, te cuento un caso. Había una empresa que se llama Nissin Foods, porque eso sí la vi. Nissin es como la competencia de Maruchan. Nissin Foods es una empresa japonesa, de hecho es la competencia de Maruchan. Esa empresa es un establecimiento permanente, es una empresa en Japón, constituida en Japón. Los japoneses, de alguna manera, yo intuyo que decidieron no hacer una empresa en México, pero sí vender la sopa Nissin aquí en México, creando un establecimiento permanente. El término establecimiento permanente es un concepto exclusivo de extranjeros. No aplica el término establecimientos permanentes o establecimiento permanente a todos los que residen aquí en México. Es decir, una empresa no tiene establecimiento permanente. Es decir, por ejemplo, la empresa que esté aquí en Guadalajara, en Jalisco, donde sea, en la Ciudad de México, ellos no tienen establecimientos permanentes. El que tiene es el residente que hace operaciones aquí en México, pero no se quiere constituir. Dice, no, yo no me quiero constituir. Quiero hacer operaciones, pero nada más quiero comprar y vender. Ah, pues date de alta en el SAT como establecimiento permanente. Ok, ellos no pueden consolidar. Aquellos que se encuentren en liquidación, imagínate FEMSA, ¿no? Que de repente se liquide, ¿no? Que que esté en liquidación. Y quiere pedir autorización, ¿no? Al SAT, oye, quiero pagar mis impuestos usando todas mis pérdidas de todo mi grupo. Dice el SAT, no, no, no. Si ya te estás muriendo, me pagas todo lo que me debas, porque no te acepto. De hecho, cuando un grupo empresarial se liquida, está en liquidación, hay que desconsolidarlo, hay que pagar el impuesto correspondiente.
Bueno, dice que tampoco las sociedades civiles y sociedades y asociaciones civiles y las cooperativas, todos ellos no pueden, o sea, un despacho de abogado que esté como sociedad civil, o sea, varios, no pueden consolidar. Contadores, imagínate un despacho de contadores que sean varios, ¿no? Que quieran consolidar. No pueden consolidar fiscalmente. Financieramente sí. Contablemente sí, fiscalmente no. Dice que las personas que tributen conforme a los artículos 72 y 73, no los voy a ir a revisar, pero me suena que son como una especie de no contribuyentes. Estos dos están por ahí, por los no contribuyentes. Debe ser así como un partido político o algo así, que esté duplicándose, no, o debe ser otra cooperativa. No lo voy a buscar, pero bueno. Las asociaciones en participación, eh, cuando, por ejemplo, dos personas se juntan y dicen, no vamos a hacer una empresa, vamos a asociarnos, y hacemos un contrato de asociación en participación, para efectos fiscales, la asociación en participación se considera una empresa. Entonces, como es una empresa, dices, entonces si es una empresa, ¿puedo consolidarla? Dice el SAT, no, una asociación en participación, para mí es una empresa, pero no se puede consolidar. Y las que lleven a cabo operaciones de maquila. Este es nuevo, fíjate, no lo había visto. Supongo que es por una situación de que hay una reducción. Las maquileras, segurito tienen reducciones de impuestos. Para efectos de que yo creo que las que están allí en frontera, en toda la región fronteriza, les den una especie de estímulo fiscal. Y todavía imagínate que les des otro beneficio, pues al SAT no le va a llegar nada de dinero, ¿no? Si de por sí las maquiladoras les dan un beneficio, todavía consolidando, porque la consolidación, el chiste es beneficiarte de las pérdidas, ¿eh? Si no tienes pérdidas en el grupo, te soy honesto, la verdad no tiene caso estar en este régimen, no tiene caso, o sea, no tiene chiste si no tienes pérdidas. El chiste es de que tienes pérdidas y las uses. Y esto es de pérdidas fiscales. Bueno, esto es algo técnico, no lo voy a tocar. Y las empresas de transporte público aéreo, es decir, estas empresas aéreas no pueden consolidar. ¿Por qué? Porque algunas, de alguna manera, tributan en dos países, dice Estados Unidos. Oye, pues si aquí haces descarga, tú, creo que Interjet, creo que es de mexicana, ¿no? No sé. Una empresa mexicana le dice a Estados Unidos, no, pues a mí me pagas, ¿no? Entonces empiezan unos relajos a nivel internacional y dicen, no, y aparte hubo desfalcos aparte, hubo un desfalco por ahí creo que de Aeroméxico, una empresa que tronó y estaba consolidando y el SAT perdió mucho dinero, dijo, no, algo así pasó, ¿eh? Dijo, no, yo aparte de eso, yo no quiero que me pase lo mismo. Entonces les quitó el beneficio a todas las aerolíneas. Bueno, esas no pueden, todas las demás sí pueden. FEMSA, que es Coca-Cola, Mave, que hace refrigeradores, y Walmart, que yo conozco, sí pueden. Eh, ¿Qué otro requisito que debo de considerar para efectos de consolidar fiscalmente? Eh, Tengo que ser una sociedad integrada, pero el 80%, lo voy a decir en otras palabras, el 80% de mis acciones, yo como subsidiaria, el 80% de mis acciones debe ser propietaria la controladora, si no, no podemos consolidar, ¿eh? Es decir, ¿te acuerdas de esos porcentajes accionarios que yo ponía de 60%, 51%, de repente ponía 80%? En Sí. contabilidad, en la NIF sí me deja, es decir, la NIF me dice, oye, no importa si tienes, la NIF dice, no me importa el porcentaje, lo importante es que la controles, que tomes decisiones, así de, la mandas, le impones políticas que afectan resultados. La NIF dice eso. El derecho fiscal dice no. A mí no me interesa si la diriges. A mí lo que me interesa es de que tengas el 80% de las acciones. Este 80% es casi de memoria. Bueno, ahorita para 2020 puede cambiar en los años que vienen. Pero para consolidar necesita la holding,
la holding, la controladora, ser el dueño del 80% de las acciones con derecho a voto. Si no, no pueden consolidar. Traducción. Imagínate que son 10 empresas más la holding. 9 empresas, la holding o la controladora tiene el 85% de todas tiene el 85%. Y de la décima tiene el 10%. Y la controla, o sea, la controla, pero tiene el 10%. Para efectos contables, las 10 más la holding consolidan financieramente. La última, la décima, para efectos fiscales, no la puedes considerar porque no tienes el 80%. Esa es una pequeña diferencia entre lo contable y lo fiscal. Ahí ya llevamos 3 diferencias. La primera es, la primera es que te comenté que en la consolidación financiera se consolidan activos, pasivos, capital contable y resultados. En lo fiscal se consolidan resultados fiscales y pérdidas. La primera diferencia. La segunda, a nivel financiero, a NIF B8, no le importa si eres un banco. A nivel bancario, tú sí puedes consolidar. Todos pueden consolidar de acuerdo a la NIF B8, que obviamente sean entidades económicas, ¿no? Entidades que quieran consolidar y que sean, por ejemplo, habrá escuelas que estén dadas de alta como asociaciones civiles, ¿no? Imagínate una universidad X, ¿no? La universidad tal. Y está dada de alta como asociación civil. La NIF sí le permite consolidar sus estados financieros. La ley del ISR no. Esta es la segunda diferencia, que no todos pueden consolidar fiscalmente. Para efectos contables no me pone topes, no me pone restricciones. Simplemente deben de ser entidades jurídicas. Obviamente debe haber un lucro, ¿no? La NIF B8 es para efectos lucrativos. Por ejemplo, un Teletón, pues obviamente no puede. Fíjate que sí, como es el dueño Televisa, podría Televisa a nivel financiero meter no, de hecho sí lo mete, pero fiscalmente no puede. Luego entonces, la tercera diferencia es de que para efectos contables, con que la controles ya se considera una subsidiaria. Para efectos fiscales, a fuerza, debes tener más del 80%. Fíjate, más, no puede ser el 80%, debería ser el 80.01, 80.1 o 81 de preferencia. No puede ser ni siquiera el 80%, porque dice más, en las cuales más del 8%. Si quisieran el 80, aquí diría del 79%, pero dice más del 80%. Bueno, lo estoy leyendo al revés. Ahora, la holding, la integradora, la que está hasta arriba, la mamá, la controladora. ¿Quiénes pueden ser holding para efectos fiscales? Primero tiene que ser una sociedad residente en México. Oye, Sat, y si soy una residente en el extranjero y tengo empresas aquí en México, ¿no se puede? Sí se puede, pero casi me da a entender que nada más las empresas mexicanas pueden consolidar fiscalmente. Pero abajo me da chance de que una empresa, por ejemplo, de Estados Unidos, que constituye una empresa aquí en México, sí se puede, o sea, sí se puede, pero excluyes a la de Estados Unidos, en ese caso, ¿no? Entonces, otro requisito de la controladora, y amarra con el concepto de abajo que se correlaciona, dice que esa holding o controladora es como un pleonasmo casi, ¿no? Pero se tiene que repetir a fuerza. Que sea propietaria la integradora en más del 80%, si no, no puede consolidar. Y fíjate, dice, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por conducto de otras sociedades. Ahorita explico esta parte, ¿eh? Puedes tener el 60% directo y puedes tener un 21% de forma indirecta. Ahorita vemos cómo funciona. Y aquí dice, mira, aquí me da una excepción, que en ningún caso más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. Es decir, aquí sí me da chance, imagínate, Walmart
no es de México, ¿verdad? Y yo te comenté que Walmart consolida para efectos fiscales. Mave sí es mexicana, esa sí es de capital mexicano. FEMSA sí es de capital mexicano porque los dueños están en el norte. Mave también, los dueños creo que están en Querétaro, bueno, la familia, y Walmart no, Walmart está en Estados Unidos y dice aquí en el 3 le da chance, oye, tú Walmart, sí te dejo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos yo sí tengo un acuerdo amplio de intercambio de información, pero ¿qué crees? La Walmart Estados Unidos, esa no, esa no me consolidas. Me consolidas todas las mexicanas, esa sí. Entonces ya tengo toda la parte teórica prácticamente y ¿qué debo de hacer para que yo esté en este grupo? Bueno, de entrada tengo que cumplir con muchos requisitos, muchos. De entrada te hacen un cuestionario, te va a visitar el del SAT y tienes que cumplir con más requisitos. No están aquí, están en la resolución miscelánea, no los voy a tocar. Eh, no los voy a tocar, me voy a ir al cálculo, me voy a ir al cálculo directo. Y de ahí me voy al Excel. Ya vi la parte teórica. Espero haberme dado a entender y pues sería un tema no adicional, es parte del régimen de sociedad, de grupos. El punto es de que la materia va enfocado a los grupos empresariales. Aquí está, mira. Ah, no, estos son los requisitos. Ese no lo voy a tocar. Finalmente, imaginemos que ya estamos consolidando. Estamos en el régimen de integración. Aquí viene el cálculo, reglas para la determinación del ISR de la sociedad integradora y sus integradas. Fíjate, aquí viene lo interesante. La sociedad integradora y sus integradas, es más, me lo voy a mandar al ¿cómo se llama? Al Excel. Lo voy a mandar al Excel para hacer los cálculos correspondientes. Voy a mandar ¿cómo se llama? La pantalla. Okay. Voy a mandar esta pantalla y me la voy a llevar al Excel. Entonces, me voy aquí al Excel. Te voy a poner el Excel, perdóname. Y ahora sí, me voy a la parte. Espero que ahorita se te veas el Excel. Sí, ya lo veo, profesor. Ok, ahora sí, dejemos la parte teórica y vayámonos a la parte práctica, hacer el cálculo correspondiente. Dice el artículo 64. Dice, la sociedad integradora, entonces, yo tengo que tener de alguna manera los impuestos individuales, ¿no? De entrada necesito los individuales. Es como los estados financieros individuales, pero ahora necesito los impuestos individuales. No consolido en sí ¿cómo se llama? No consolido los ingresos y deducciones, no. Pero los voy a poner. Aquí voy a tener, por ejemplo, Mave México, que es la que consolida. Mave México SDRL de CB. Aquí voy a poner una empresa que se llame Laser, que está en, ¿cómo se llama? En el norte, CRL de CB. Se dedica a, ¿cómo se llama? Mave es la que controla, ¿eh? Mave es la que controla. Es la controladora. Bueno, para efectos fiscales. Déjame hacer esto más. Ahí se ve el artículo 64, ¿verdad? Sí, de hecho también lo tengo yo acá en la ley. Ok. Ok, perfecto. Entonces, así lo dejo. Entonces, esta empresa es la holding, ¿no? De hecho, recuerdo que eran como 7, 8 subsidiarias. Entonces, aparte de consolidar financieramente, consolidaban fiscalmente. Nada más voy a poner 3, ¿eh? La controladora y 2 subsidiarias. Sí, nada más. Esta es la controladora. Para efectos controladora, para efectos de la NIF, aquí voy a poner NIF B8, ¿no?
NIF B8. Y para efectos, ¿cómo se llama? De la Efectos ley. de ISR, le voy a poner su nombre correspondiente de ISR, ley de ISR. Esta se llama integradora. Ujú. Antes, la verdad, me gustaba más este régimen porque las palabras eran las mismas y prácticamente podías consolidar con el 50%, con el 51%, perdón, y la NIF también decía eso, tenías que tener el 51%, o sea, iban igualito, pero llegan pues gente nueva al colegio, al SAT, y desbaratan, desbarataron toda la teoría y dijeron, no, para efectos del SAT es una cosa y para efectos contables es otra. Entonces ya no tiene, casi no tiene nada que ver los conceptos, pero sí, sí la mecánica sigue siendo prácticamente la misma. Entonces esta es la integradora y acá tengo la subsidiaria, y voy a poner dos, subsidiaria, y acá voy a poner, se llama integrada. Esta se llama integrada. Entonces nosotros estamos viendo la parte de arriba. Digo, también la parte de abajo podríamos estarla viendo, ¿no? Esta parte de arriba es la que estamos atacando, la parte de ISR. Entonces había otra empresa que se llamaba um, Astral, ¿no? Astral SDRL de CB. Esa empresa creo que estaba en San Luis Potosí, en una planta de San Luis Potosí. Bueno, en donde estén. Entonces, Mave México, al ser integradora o controladora, ella hacía todo, o sea, hacía todo prácticamente, hacía los financieros consolidados y sacaba la base fiscal para efectos fiscales. Entonces, como ya vimos la NIF B8, vimos la consolidación de estados financieros, ahora veremos la consolidación fiscal, que se llama integración fiscal ahora. Para estos efectos, pues obviamente, yo necesito determinar bases grabables y para ello, ¿cómo los determino? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos deducciones autorizadas, para que veas en el sentido de que aquí yo no veo si hay operaciones intercompañías y de hecho para efectos fiscales, cuando haces una venta intercompañía, para efectos fiscales, de alguna manera, eh, no le interesa, aunque no quisiera tocar ese tema porque hay unos artículos transitorios que sí dicen que sí, pero bueno. Eh, Esta parte me genera ¿cómo se llama? Una utilidad fiscal. Y estoy hablando de los individuales, en este caso, los individuales. Mover los estados financieros individuales. Yo le puedo restar las pérdidas fiscales, ¿no? Pérdidas fiscales en los individuales. Ahora, no voy a eliminar el tema de PTU para no hacerlo tan grande esta parte fiscal. Okay. Hasta aquí voy a llegar con el resultado fiscal, ¿no? Resultado fiscal. Y imaginemos que los ingresos fuertes, no. Mave México, al ser una empresa, la controladora, técnicamente una controladora no puede tener pérdidas fiscales, no puede, técnicamente, ¿por qué? Porque una controladora se dedica a administrar a las de abajo. Como administra a las de abajo, técnicamente sus costos, su costo de operación se los debe de cobrar a las de abajo. Hacienda dice, no, una que controla no puede tener pérdidas. Haciendo esa aclaración, imagínate que Mave tiene ingresos voy a poner algo pequeño, 100,000 pesos, ¿no? O supongamos que son 100,000 millones o 100 millones, para no hacerlo tan grande. Tiene ingresos por 100,000 facturados y ya sea entre el grupo, aquí no nos interesa esa parte. Bueno, debería ser entre el grupo. Cualquier tipo de ingresos. Déjame regresar al formato anterior porque
moví el formato. Luego entonces, tiene deducciones autorizadas Mave México por, vamos a suponer, por 80,000 pesos, ¿no? Y obviamente va a tener una utilidad eh, de 20,000 pesos. Esa sería su utilidad fiscal. Y pues no tiene pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y su resultado fiscal es 20,000 menos pérdidas. Ese es su resultado fiscal. Sabemos bien que para el pago de impuestos es sobre el resultado fiscal, no es sobre la utilidad fiscal, es sobre el resultado fiscal. Entonces, a ese resultado fiscal yo lo multiplico por la tasa de ISR vigente. En este caso estamos en el 2000, bueno, este 2019 que acaba de pasar. Es decir, del 30%. Y entonces el ISR de ese ejercicio de Mave México fue de 6 millones o 6,000 millones o como lo quieras ver, 6,000 pesos. 6,000 pesos de impuestos en lo individual, en lo individual. Vámonos por cada quien, porque el fisco, cada quien debe de hacer su propio declaración. Ojo, no, ahorita es puro cálculo. Para efectos de pagos, sí juega el término consolidación. Ahorita explico cómo. Sí tienen que hacer cada quien sus individuales, ¿eh? El SAT si estás en un grupo empresarial, te va a pedir las declaraciones individuales y cuánto resultó. Lo que hace el régimen de integración es, lo voy a decir así, subir en cuánto te participa LAISE, en cuánto participas en LAISE, lo tienes que subir y hacer declaraciones de régimen de integración. Ahorita me doy a entender, quizá no me estoy dando a entender. Imaginemos que Laser tiene ingresos por 500,000 pesos y tiene deducciones por 180,000. Entonces, su ISR anual, ISR anual es de esa cantidad. Pero imaginemos que Astral le pasó algo, lo que sea, ¿no? Quizá está en remodelación, sus ingresos son de 150,000 y por X o Y razón tuvo unas deducciones autorizadas de, vamos a suponer, de 200,000, ¿no? Es decir, en este caso tuvo una pérdida fiscal, ¿no? En este sentido, esto de utilidad fiscal es inexistente. Es inexistente. Esto se llamaría pérdida fiscal en automático. Pérdida fiscal. En el individual, pérdida fiscal. Entonces, estos 50,000 más bien quedarían aquí, 50,000. Ahí está. Obviamente a este nivel yo ya no aplico que menos pérdidas fiscales, nada de esto. Hasta aquí me quedo con esta pérdida fiscal. Entonces, aquí ya tengo de alguna manera, le llamaría yo bases gravables, resultados gravables, pérdidas e impuestos. Mira, con esto podría ya empezar a determinar de manera sencillísima, la verdad, aquí no sé, pero a veces no sé si peco de ser tan sencillo en mis clases, pero una disculpa si soy tan sencillo, pero yo creo que me doy a entender mejor así que hacer un rollotote que a veces no se logran transminar bien los conocimientos, ¿no? Pero bueno. Dice que fíjate, artículo 64, la sociedad integradora y sus integradas para determinar el impuesto sobre la renta del ejercicio que deberán enterar, así como el que podrán diferir, estarán a lo siguiente. La sociedad de que se trate determinará su resultado o pérdida fiscal del ejercicio conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley. Aquí ya tenemos la fracción primera. Ya determiné mi resultado fiscal. Mi resultado fiscal es estos 20,000. Ya tengo la primera fracción. Esta es la primera fracción. Dice la fracción 2. La sociedad integradora, me voy con láser. La sociedad integradora obtendrá integradora. No, perdóname. No, Perdóname. el integrador es nueve, ¿no? La sociedad
de que se trate determinará, a ver, déjame leerlo otra vez. La sociedad integradora y sus integradas para determinar el impuesto sobre la renta del ejercicio que deberán enterar, así como el que podrán diferir, estarán a lo siguiente. La sociedad de que se trate, fíjate, la sociedad de que se trate, o sea, cualquiera, porque son todas. La sociedad de que se trate determinará su resultado o pérdida fiscal, o sea, aquí ya tengo el resultado fiscal de las que se traten, es decir, de todas. Ya tengo estos dos y tengo estos 50,000 de pérdida fiscal. Ahí está, ya tengo la primera fracción, perdóname, me quedé en esta. La segunda dice, la segunda fracción, la sociedad integradora, que es esta, Mave México, obtendrá el resultado fiscal integrado, fíjate, ya me salgo de aquí, de los individuales, ya la fracción segunda, ya me pide sacar un resultado fiscal integrado, es decir, tengo que integrar los resultados de acá arriba, y así viene el cálculo. Sumará el resultado fiscal del ejercicio de que se trate correspondiente a las sociedades integradas. Fíjate, ni siquiera me está hablando de las integradas, ¿eh? Sumará el resultado fiscal del ejercicio de que se trate correspondiente a las sociedades integradas. Aquí voy a poner la palabra resultado fiscal. Resultado fiscal. ¿Cuál es el resultado fiscal ¿Cuál es el resultado fiscal de Laser? El resultado fiscal de Laser son 320,000. Y el resultado fiscal de Astral es cero. Es cero. ¿Por qué? Porque tuvo una pérdida. Ese es el resultado fiscal. Ya lo sumo. Ahorita lo sumo. Esta parte la sumo. Luego dice, inciso B. Este es el inciso A. Inciso B, restará las pérdidas fiscales de ejercicios en que hayan incurrido las sociedades integradas sin actualizarlas, ¿eh? Entonces, esta parte lo sumo, los resultados fiscales los sumo y las pérdidas fiscales las resto. Pérdidas fiscales. En este caso, la pérdida fiscal de Laser no tengo. Estoy haciendo un papel de trabajo medio extraño, ¿eh? No te preocupes. El punto es llegar al monto. Sí. Sí, se ve extraño, pero bueno. Entonces, esto lo sumo y esto de acá abajo lo resto. Me voy al siguiente inciso, al inciso BC, que dice, según sea el caso, sumará su resultado fiscal. Fíjate, está hablando de la integradora. No está hablando, o sea, es como si le estuviera, es como si estuviera hablándole a la integradora, o sea, a la controladora. Le está hablando a ella, o sea, no le está hablando a las otras. El SAT se está poniendo de acuerdo con la holding. Entonces dice, oye holding, según sea el caso, sumarás tu resultado fiscal, o restarás tu pérdida fiscal de que se trate sin la actualización. Es decir, aquí que tuviste, tuviste este que se llama resultado fiscal es de las integradas. Resultado fiscal de integradas. Así me lo pide la ley. Pérdidas fiscales de las integradas también. Pérdidas fiscales de integradas. Después me dice por aparte en la fracción C, oye, pues ahora te toca a ti, integradora. Sumarás, en este caso, tu resultado fiscal. Si tuviera una pérdida MAVE, la controladora, se restaría. Pero te vuelvo a repetir, en la práctica, el SAT, técnicamente, si ve una holding que tiene pérdidas, técnicamente la va a mandar llamar, le tiene que explicar. Porque generalmente las holding no tienen empleados, o sea, no tienen nada más andan, son como que las representan, aquí están los dueños, o sea, los técnicamente, bueno, en todas, pero técnicamente los dueños principales están en la que consolida, en la dueña, la controladora es dueña de todo, por ende aquí están los dueños, y el SAT te va a decir, oye, no, espérate, ¿cómo tienes pérdidas? Si aquí están los dueños, no, a mí no me engañas.
No me engañas. Entonces, por eso no, generalmente no traen pérdidas las holding fiscalmente. Entonces, jalo el resultado fiscal de forma positiva, obviamente. Y todo esto, fíjate, es tan sencillo y burdo mi ejercicio que, mira, dice la fracción 3. Otra cosa, se me estaba pasando. Esto es bien importante. Después del segundo párrafo del inciso C, bueno, ni siquiera es el segundo párrafo del inciso C, es el segundo párrafo del artículo 64, no es del inciso C, es del párrafo 64, del artículo 64, párrafo 2. Los conceptos señalados en los incisos anteriores se sumarán o se restarán en la participación integrable, es decir, imaginemos que Mave México tiene una participación del 85% en Laser y en Astral tiene el 90%, porque si tuviera menos no podrían consolidar, entonces tendría que tener un 90% ahora. Esta parte es de los individuales. Esto que tengo que jalar aquí es en la participación en la que yo estoy integrando, es decir, este resultado fiscal por la participación en la que tengo en la integrada. Fíjate, aquí puse los nombres al revés. Esta se llama integradora y esta se llama integrada y esta es integrada. Entonces, aquí tengo un resultado fiscal integrado. Bueno, multiplicado por el porcentaje de integración. Esto es 50,000 también por el porcentaje de integración. Y yo como consolido, se va al 100, ¿eh? O sea, no puedo decir, oye, ¿cuánto participo de mí mismo? No, pues participas al 100, por ende va al 100% Entonces, en la fracción 3 dice, la sociedad integradora calculará un factor de resultado fiscal integrado correspondiente al ejercicio de que se trate, el cual se obtendrá dividiendo el resultado fiscal integrado del ejercicio entre la suma de los resultados fiscales obtenidos en dicho ejercicio por la sociedad integradora y por sociedades integradas en la participación integrable. El factor de resultado fiscal integrado se calculará hasta el 10 milésimo. Cálculo del factor de resultado. ¿Para qué crees que determinamos ese factor de resultado fiscal integrado? ¿Para qué crees que determinamos ese factor? ¿Para qué creo que se determina ese factor? Dice las sociedades integradoras calculará el factor del resultado final integrado correspondiente en el ejercicio. ¿Para qué crees? ¿Cómo a qué te suena? Ajá. No, la verdad no le entiendo bien. Ok, a ver, lo vamos a leer. La sociedad integradora calculará un factor. Fíjate, la sociedad, o sea, Mave va a calcular un factor de integración. Vamos a ver ese factor de integración. La sociedad integradora calculará un factor de resultado fiscal, integrado. Factor de resultado fiscal integrado. Un factor, ok, correspondiente al ejercicio de que se trate, el cual se obtendrá dividiendo, ok, tengo que hacer una división, dividiendo el resultado fiscal integrado entre, resultado fiscal integrado entre la suma
la suma de los resultados fiscales. Resultados fiscales obtenidos en dicho ejercicio por la sociedad integrada y las sociedades integradas. Suma de resultados en la participación integrable, es decir, suma de resultados integrados o integrables, integrados. Yo creo que con esto te va a sonar. ¿Qué pasaría si yo agarro el resultado fiscal integrado? Obviamente necesito determinar el resultado fiscal integrado. Y el resultado fiscal integrado no es más que la sumatoria de todas estas operaciones que hice acá arriba. Lo hice un poco extraño, pero finalmente la operación es lo mismo. Lo pongo horizontal o vertical, da lo mismo. Este es el resultado fiscal integrado. Este es el resultado fiscal integrado. Entonces, voy a determinar un factor de resultado fiscal integrado y hago una pequeña aclaración. Ese factor, de alguna manera, no debiera de venir allí. Ahorita quizá te cheque a qué se refiere. Agarramos el resultado fiscal integrado, estos 247,000, y lo sumamos con, ¿qué dice? Se divide, ¿no? Se divide entre los 20,000. Pues, ¿cuál es el resultado fiscal integrado? Entre la suma de los resultados fiscales obtenidos. Ok. Este más más este. La sociedad integradora calcular un factor resultado fiscal integrado correspondiente al ejercicio que se trata, el cual se obtendrá dividiendo el resultado fiscal integrado, que es entre la suma de los resultados fiscales obtenidos. Fíjate, resultados fiscales obtenidos en dicho ejercicio por la sociedad integradora y sociedades integradas en la participación integrable. Pero ¿sabes qué? No me suena. Da lo mismo. La sociedad... Ajá. Yo pensé que se tomaba el resultado de la integradora de los 20,000 y se iba a dividir entre las integradas. Tienes razón, se me patinó el lenguaje, el léxico. Sí, agarro estos 20,000 y determino un factor. Lo divido entre y lo calculo hasta el 10,000º. ¿Cómo se le nombra ese factor? Ay, es que sí lo he visto, pero no me acuerdo. Bueno, yo ya lo saqué y eso es 0.08097. Ok, entonces 0.8090, 0.89. Okay. Lo que pasa es que dice que es hasta el 10,000º, o sea, tienes que truncarlo. Ok, ya. O sea, lo truncas. Luego entonces, este factor de resultado fiscal integrado, lo que hace de alguna manera, sí, se me fue las cabras con el de 20,000, lo que hace es sacar como quien dice una ponderación de qué, pues de alguna manera de estas dos participaciones, de alguna manera, agarrando la participación y agarrando de alguna manera todo el resultado fiscal. De alguna manera es una especie de ponderación, o sea, de manera matemática, hablando de manera matemática, porque si esto bueno, no necesariamente, porque estos 20,000 ni siquiera son representan el... O sea, lo que está haciendo es dividiendo esto entre todos los resultados. En caso de que el resultado fiscal integrado resulte negativo, el factor de resultado fiscal integrado será 0. Bueno, este es el factor de integración técnicamente. Yo siento que porque agarré aquí 20,000 pesos no me está dando. ¿Por qué? 300. Imaginemos que entonces imagínate que tenga 1,000,000 de ingresos y 800,000 de deducciones. El factor ya se subió. Es que quiero entender por qué. Quiero entender por qué. Fíjate, antes no existía este factor de integración. Quiero entender para qué lo usan ahora.
Antes nada más era sumamos y multiplicábamos por la tasa de impuestos y vámonos. Déjame ver porque sí hubo una modificación. Dice, la sociedad integradora calculará un factor del resultado fiscal integrado correspondiente al ejercicio que se trate, el cual se obtendrá dividiendo, bla, bla, bla. La sociedad de que se trate determinará el impuesto a integrar, para lo cual sumará el monto del impuesto que corresponda a la participación integrable con el que corresponda a la participación no integrable conforme a lo siguiente. El monto relativo a la participación integrable se determinará multiplicando el impuesto que le hubiera correspondido de no aplicar lo dispuesto en el presente capítulo por la participación integrable del ejercicio. La cantidad obtenida se multiplicará por el factor del resultado fiscal integrado a que se refiere la fracción 3 del presente artículo. Ok, esto ya suena muy complicado. Luego entonces, mira, para no hacer el cuento largo, te soy honesto, mira, al final del día, todo eso pasa lo siguiente. Yo cuando tengo una empresa como Mave, para no hacerlo tan largo, yo de todos modos ahorita lo veo, no me estoy saliendo del tema, ahorita lo veo, nada más que lo quiero hacer más sencillo, mi idea es hacerlo sencillo. Mave, al final del día, tiene una especie yo le voy a llamar base gravable, para hacerlo más, menos conflictuable, de que resultado fiscal y todas esas situaciones. Su base gravable es, en este caso, ya lo subí a 200,000, ¿no? 200,000. Técnicamente Mave debería de pagar el impuesto en el consolidado a un 100%, o sea, al 100% debería de estar pagando su impuesto. Y lo voy a explicar de manera coloquial. Ahorita me voy a la parte técnica. Laser, en este caso, su base gravable son 320,000 y Astral, su base gravable, en este caso es de 0, ¿no? Es de 0. Bueno, la voy a poner negativa de una vez. Su base gravable es de 50,000. Luego entonces, cada quien, si no consolidaran la tasa de ISR, si no consolidaran, Mave México tendría que pagar 60,000 pesos, Laser 96,000 y la suma de, ¿cómo se llama? De los impuestos sin consolidar serían 156,000. Ahora, en el régimen de consolidación, de forma muy coloquial, muy coloquial, ahorita me regreso al tema de esos tecnicismos. Laser es dueña Mave en un 85%, por ende, cuando yo aplico términos de consolidación fiscal, es de que, por ejemplo, yo sumo mis 200,000, voy a sumar en el consolidado en el régimen de consolidación fiscal, voy a sumar el 85% y voy a sumar, voy a restar la pérdida en la consolidación. Por ende, mi base gravable para el pago de impuestos, mi base gravable es de 427,000. Luego entonces, 427,000. Entonces, a través de esta base, yo tendría que pagar un impuesto consolidado de 128,100. Entonces, tengo una pequeña diferencia entre los individuales, si yo pagara sin consolidar, contra el consolidado. Imagínate que sean millones de pesos, es un dineral, te estás ahorrando 30 millones, casi 30 millones de pesos de impuestos sobre la renta. Con eso haces otra nave industrial fácil, en vez de pagárselos al SAT. ¿Por qué fue? Porque Astral tuvo una pérdida y la pude disminuir en la parte consolidable. Ahora, ¿cómo se maneja a nivel fiscal? Ahorita me voy en la parte técnica, ¿eh? Y de hecho, si no termino ahorita, me lo chuto la parte técnica en la siguiente clase, pero lo estoy haciendo coloquial. Cuando yo tengo que representar mis declaraciones anuales normalitas, ¿eh? Mi declaración anual individual, como controladora o como integradora, y las integradas o las subsidiarias, las individuales, pero tú no pagas al SAT esto, voy a hablarlo de manera coloquial. Se crea una especie de
de hecho en el SAT, en la plataforma de las declaraciones, hay una sección que te dice, oye, consolidas, vas a presentar la declaración de consolidación, bueno, en este caso de integración, y te dice, júntame todos los resultados fiscales y me pagas el impuesto. Es decir, en la declaración de consolidación, yo voy a pagar un ISR de 128,100, ¿sale? O sea, yo tengo que pagar esos 128,100 en la consolidación. Oye, pero en el individual habría que pagar 156,000 de forma individual. Bueno, Mave de alguna manera tiene que pagar su impuesto de forma individual y tiene que mandar el impuesto correspondiente al consolidado. No es tan sencillo de darme a entender, pero espero darme a entender. Mave, tanto en sus pagos provisionales, desde sus pagos provisionales, hace sus pagos provisionales solita y hay que hacer pagos provisionales en el consolidado. Luego entonces, agarras el impuesto individual de Mave México y obviamente estos 60,000 pesos no los paga Mave de forma individual, sí determina su impuesto de forma individual, pero dice, oye, a mí me salen 60,000 pesos, pero lo mando, perdóname, al consolidado. Es decir, Mave México en su declaración pone base gravable 200,000, tasa, impuesto sobre la renta de tanto, 60,000, y estos 60,000 los mando al régimen de consolidación, por ende, en el individual no pago nada, yo no pago nada en el individual, lo estoy mandando a la consolidación, es decir, de estos 60,000, aquí están 128,000. Luego entonces viene con Laser, y como Laser no ¿cómo decirte? No tiene pérdidas, el SAT le dice a Laser, oye, pues a mí me pagas, ¿no? Pero como estás en el régimen de consolidación, 96,000 pesos, mándaselo a la controladora en tu participación que es dueña. Es decir, espero estarme dando a entender. Sí. De esos 96,000 pesos se los va a mandar a la controladora para que ella los declare. Ajá, fíjate, en los pagos provisionales y en la anual, es decir, imagínate que de todos los pagos provisionales va declarando Laser, va declarando. Le van a salir cada mes, es más, mira, si lo divido entre 12, estaría pagando más o menos pagos provisionales de 8,000 pesos. Estos 8,000 pesos de pagos provisionales, la ley le dice, oye, sí me los debes, pero mándaselos a la holding, mándaselos y que ella me los pague. Y la ley le dice, no me mandes el 100%, mándame en la participación en que te es dueña otra empresa. Okay. Entonces, en ese caso, Laser le estaría mandando 6,800 pesos a Mave. Así es. Así es. Entonces, en el consolidado Mave, en los pagos, porque tienen que ser pagos provisionales consolidados, aparte. Mave, aparte de hacer sus pagos provisionales individuales, le va a dar 0, porque va a mandar al consolidado el impuesto. El punto del consolidado es que pague la consolidación. Obviamente el SAT también les pide a las individuales. ¿Qué le va a pedir a Laser? Le va a decir a Laser, oye, pues si mandaste 6,800 pesos al consolidado, ¿qué crees, Laser? Me pagas a mí el diferencial. De estos 8,000, me pagas a mí la diferencia entre lo que le mandaste a Laser, digo a Mave. Okay. Y Mave pagaría, es decir, si lo dividimos los 60,000 entre los 12 meses, serían 5,000 pesos mensuales, pagaría 11,800. ¿Es correcto? Así es, exacto. Esa es la idea de la consolidación, de que debe de haber flujos. O sea, fíjate, así funciona la consolidación a nivel fiscal. Simplemente la ley es un poco compleja, te soy honesto, hace mucho que no leía la ley del ISR, pero la siguiente clase sí la desmenuzo.
son tecnicismos y la verdad, aquí lo estoy comprimiendo o lo estoy haciendo de manera, porque te soy honesto, yo sí vi pagos provisionales y declaraciones anuales de consolidados, o sea, no me es ajeno. Por eso me atrevo a irme directo de cómo funciona, porque yo los veía, o sea, de hecho veía estas declaraciones de estas empresas. Entonces, no es tan fácil, la verdad, hacer consolidados porque es un relajo. Te soy honesto, para mí es más complicado la parte fiscal en los grupos que la parte contable. La parte contable, la verdad, es bien light. La parte fiscal es un relajo porque, la verdad, las leyes fiscales de repente no se dan a entender. Ahorita no, te soy honesto, me perdí un poquito, pero Sí, bueno. de hecho, yo lo traté de seguirle, y sí está medio revoltoso, porque, bueno, yo lo entendí de esa manera, que eran los 20,000 entre la suma de las tres empresas, entre Sí, el es esta. resultado fiscal de las tres empresas. Sí, es Pero, esta. Sí, que de acá, ¿no? Sí, este, sí, fac- este factor de resultado fiscal integrado. Dame chance, para hacer todo. Es más, voy a hacer toda la hoja conforme a la ley y determinamos este resultado, el cómo debe ir conforme a la ley. Aquí lo estoy haciendo de manera coloquial y de manera práctica. Te metes al portal del SAT y imagínate que llevas todas, o sea, de jalón llevas las tres. Haces los pagos provisionales individuales. De los individuales, el SAT te dice, oye, como estás en consolidación, ¿cuánto le tienes que mandar a la controladora? Ah, pues tanto. Ah, pues mándaselos. La controladora los tiene que jalar en los pagos provisionales consolidados. Entonces, de hecho, en los pagos provisionales hay que juntar todos los ingresos, ¿eh? O sea, hay que juntar todos los ingresos hay que juntarlos. Entonces, en el individual, pues ya no pagaría toda esta cantidad, laser, pagarían el perdón, individual. profesor. Y Mande. en el caso de Astral, o sea, aquí estamos viendo que trae una pérdida anual de 50,000 pesos. Esos 50,000 pesos, o sea, no podemos saber si fueron mes a mes, o sea, si en un mes le sale una pérdida, no sé, de 3,000 pesos, digamos. Esos 3,000 pesos también los tiene que repartir con Mave, o ella se va quedando con toda la pérdida. A ver, otra vez. Astral, ajá, Astral trae ajá, la pérdida de los 50,000 pesos. sí, Es anual, es anual. sí, este es anual. Esos 50,000 pesos se hace de la misma manera que lo hizo Laser, pero, o sea, si al mes, si por mes Astral tuvo una pérdida de 3,000 pesos, o sea, al mes, esos 3,000 pesos también los tiene que repartir con Mave, o ella se va quedando con todas sus pérdidas Es decir, si para los estos, provisionales. no, porque estás de acuerdo que en este caso estos 50,000 se generaron en la declaración anual del 2019 y la declaración se presenta, o sea, esta pérdida se generó después. O sea, ¿cómo decir? O sea, no se genera, el resultado, la pérdida fiscal, las empresas no generan pérdidas mensuales, no, Ah, no, ok, no, ok, no, ya entendí. las pérdidas las generamos al final de cuando declaramos. Entonces, Ok, como la declaramos hasta el año, pues de hecho no sabemos si es pérdida. ok. Eh, Quizá, es que no me quiero ir más allá, hay pérdidas de años pasados que puedes amortizar de las mismas empresas o hay pérdidas en el consolidado. Es más, imagínate que en el 2018 todas perdieron. Y tenemos pérdidas en lo individual y tenemos una pérdida en el consolidado, o sea, son dos pérdidas, pero no quiero llegar a ese grado todavía. Primero irme Sí, sí, por lo sencillo. Lo sencillo para mí, te soy honesto, es como que la mecánica global, cómo funciona y para qué, o sea, ¿para qué me sirve un consolidado? Es más, sería como una especie de asesoría, ¿no? Oye, ¿sí nos conviene consolidar? Fíjate que sí, siempre y cuando traigas pérdidas.
Si no tienes pérdidas, la verdad te soy honesto, nunca consolides. ¿Por qué? Mira qué pasa cuando todas tienen utilidades, ¿eh? Supongamos que en vez de que sean 50,000, sea medio millón. Y todos los años, ¿no? Todos los años tienen todas utilidades. Como para que consolidas, si finalmente el impuesto en el grupo, quiero darme a entender, si finalmente el chiste de la consolidación es aprovecharte de las pérdidas, ¿para qué consolidar utilidades si al final del día tienes que pagarlo todo completito? No tiene sentido consolidar. Ese es un punto muy importante como asesor, o que te pregunten. No tiene sentido consolidar a nivel impuestos si no tienes pérdidas. Es más, así te lo digo, los que consolidan es porque saben que son grupos que van a darle en la torre a Hacienda a través de las pérdidas fiscales. Entonces, cuando veas en las noticias que Bimbo, que FEMSA, que grupos tan grandes pagan unos impuestos tan irrisorios, es porque están en este régimen y se aprovechan de las empresas, de las pérdidas. Si no, pues, ¿cuál sería el punto? Te soy honesto, para las ganadoras no funciona, así te lo pongo, ¿eh? Para las ganadoras no funciona, perdón que diga esto, no lo debiera decir, pero no funciona. El régimen de integración no funciona porque te estás gastando mucho tiempo y esfuerzo. No, pues mejor paga los individuales. Finalmente en el consolidado vas a pagar lo mismo. Vas a pagar lo mismo, exacto. No tiene sentido, no tiene chiste. No. Tienes que tener pérdidas. Entonces, dame chance para la siguiente clase hacer toda la hoja completita, e irme así directo a la hoja y presentarte el consolidado, hacer una consolidación financiera, juntarlo, ver quizá que fusionamos Astral con Laser para efectos financieros, jurídicos, y no, ya sé qué vamos a hacer, vamos a escindir una de estas dos empresas, la vamos a escindir. Okay. Entonces prácticamente ya estaría tocando todos los temas que vienen en el temario y adicionalmente yo puse el de consolidación fiscal. Lo quise poner porque te soy honesto, las empresas que aplican NIF B8, que es el tema de la materia, generalmente también aplican esto fiscal. Entonces te das con todo el conocimiento técnico, por lo menos a nivel, yo no sé si se llame bien, ¿verdad? Sencillo o práctico o no tan complejo. Sí, está más fácil así, que si lo vemos de lleno todo y me saturo de tanta información. Sí, exacto. Entonces, te soy honesto, de hecho hay especialistas en consolidación fiscal, es decir, en esos grupos está el fiscalista normal, o sea, el normalito, y está aparte el que consolida fiscalmente. Ese es otro amigo. Son muy especializados en estos grupos empresariales. Pero bueno, voy a